Gracia, misericordia y paz. Bienvenidos a otra plataforma bíblica de la Iglesia Cristiana Senda de Amor. En esta ocasión, con una encomienda del cielo de provocar este año 2023 tres palabras que sobresalgan en sus corazones. La primera es fe, la segunda es unidad y la tercera es madurez. Lo que queremos es ir profundizando, ir creciendo, ir aumentando estos puntos que son tan radicales para la vida cristiana. Especialmente vamos a hablar hoy para el liderazgo y sobre todo una exhortación a toda la gente que nos va a escuchar y a ver para que comiencen a orar e interceder como nunca antes por los pastores y por los líderes. Son muchos los retos, son muchos los desafíos y las realidades en el pastorado moderno. Estaba viendo unas estadísticas y son alarmantes. Una de ellas dice que 70% de los pastores son extremadamente estresados en el ministerio y que 40%, oiga, de estos pastores están saliendo del ministerio y muchos en los primeros años. O sea que no llegan a los 5 años los pastores. Usan palabras como que se agotan, se deprimen, se queman. Y es tanto el estrés que no pueden bregar con la situación. Por eso el verso clave para hoy va a ser Efesios 6, el verso 18 y el verso 19. Y dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mire el verso 19. Pablo el apóstol, el hombre de Dios, el gigante de Dios, dice, y por mí, o sea, oren por mí. Él está diciendo, intercedan por mí, clamen por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y se nos ha olvidado a mucha gente, oiga, de las iglesias modernas, que los pastores no son perfectos, que tienen que luchar cada día con un nuevo desafío que se les presenta. Y entonces tú no debes en ningún momento juzgar a tus pastores, tú debes orar por tus pastores. Inmediatamente pongo a la pastora Jocelyn, que está aquí a mi lado, para que ella misma les diga a ustedes por qué es tan importante que la iglesia ore por sus pastores, cubra a sus pastores. Adelante, sierva. Dios le bendiga, que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros y de ustedes también. Es bien importante la oración y hoy meditaba yo en la oración que si nosotros no oramos estamos desnudos y realmente la desnudez espiritual conlleva muchas situaciones particulares negativas. Por lo tanto, es bien importante que nosotros siempre nos mantengamos conectados con el cielo, conectados con Dios, conectados con el único que puede fortalecer nuestras vidas y fortalecer nuestro interior. Porque realmente si nosotros no clamamos al Dios de los cielos, entonces ¿a quién clamaremos? Nosotros podemos poner toda nuestra esperanza en alguna persona otras veces, pero realmente si no ponemos nuestra esperanza y nuestra conexión con el Señor, las cosas no nos van a marchar como tienen que marchar. Por lo tanto, es bien importante que aprendamos a orar los unos por los otros. Y el Señor en su palabra lo dice, que clamemos en todo momento, en todo tiempo, nos los enseñó en el Padre Nuestro, nos enseñó cómo debíamos de orar y cómo debíamos de llevar esa oración para que todos estuviéramos cubiertos, porque realmente la oración es algo indispensable, es como la comida para nuestro cuerpo. Es la comida, la oración es la comida para nuestro espíritu. Y si nosotros no oramos, realmente estamos desnudos. Amén. Porque fíjense que los pastores siempre tenemos que estar orando por la iglesia, por los líderes, por los colaboradores. Pero la pregunta es, ¿quiénes oran por los pastores? Entonces la iglesia tiene que crear conciencia que debe orar por sus pastores
diariamente. O sea, cada día tiene que hacer un listado. Y el primer listado de oración tienen que estar sus pastores, porque están en el frente de batalla. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y versos 18. Dice el apóstol Pablo, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Se nos olvida a mucha gente del pueblo de Dios que el ataque es de parte del enemigo, que el que está detrás, según dice la Escritura, es Satanás. Dice Apocalipsis 12:10, que él es el acusador de los hermanos, él es el acusador de los hermanos. Está acusando constantemente. Entonces, ese acusador de Apocalipsis 12:10 es el mismo en Tesalonicenses que acabamos de leer, 2:18, que estorba la obra, que estorba la obra. El pastor Férez puede dar un poco más de claridad en la lucha espiritual en cuanto están los pastores, que es mucho más intensa que muchas veces que las ovejas, y se nos olvida esos detalles. Adelante, siervo. Amén. La palabra nos recuerda, 1 Tesalonicenses 5, versículos final ya, está hablando que tanto espíritu, alma y cuerpo se mantengan de manera irreprensible. Y dice, fiel es el que os llama, el cual también hará. Ese llamado de Dios, esa manera en cómo nosotros nos mantenemos en ese cuidado, la pastoral enfrenta diversas presiones por cuanto hay un llamado, está velando por las ovejas, está cuidando por la responsabilidad de saber que al clamar por otros y estar al frente de esa batalla, hay una intención de tratar de atacar la mente, el corazón, los esfuerzos, las iniciativas, y eso hace que de alguna forma también se atente contra la paz de ese pastor, contra la libertad emocional, contra tensiones. El pastor no es solamente aquel que cumple una función ministerial, posiblemente es padre, es esposo, también cumple una función social ante la comunidad donde está. Son cosas diversas las cuales todos esos foros muchas veces se vuelven tensos en medio de sus relaciones interpersonales con los que están en su casa, con los que complementan la relación matrimonial, entre las dinámicas que pueden ocurrir con la vecindad. Todo eso trae diversas preocupaciones, inquietudes, y eso es llevado delante porque somos llamados para ser pacificadores. Y esa mención la hace el saber que como agentes de paz estamos lidiando con distintos ataques espirituales donde el enemigo no es aquel que promueve la paz. Promueve la discordia, las tensiones, las luchas y no desea esa unidad. Y eso en medio de eso estamos provocando entre aquellos que buscan y creen en el Señor, que desea que le busquemos de todo corazón en esa iniciativa de clamar por otro. Es una guerra espiritual tremenda y como dice Pablo en ese verso, clamando por él para que asimismo, al ser llamado a proclamar la palabra del Señor, hay mayor intensidad de ese ataque porque el enemigo quiere cerrar las bocas de los pastores, quiere atentar contra la manera en cómo piensa y cómo hace el trabajo. Y eso pues requiere una cobertura, que la iglesia pueda clamar para que ese denuedo, que es ese tipo de valentía que da el Señor, para hablar con una fuerza particular que permite que otros puedan descubrir el secreto del Evangelio de Cristo, que es en sí mismo conocer al Señor Todopoderoso, y ese mensaje tiene que llegar al corazón de las vidas. Así que requerimos, sobre todo, el poder reprender a Satanás en medio de cualquier tipo de ambiente y dinámica que quiera atacar tanto la familia, que quiera atacar la manera en cómo se desenvuelven los hijos, atacar la forma en cómo se desenvuelve la comunidad, atacar la misma relación de la iglesia. Ahí juntos, unidos, clamamos para que se rompa toda atadura y toda ligadura del enemigo sobre cualquiera de estos ambientes. Muy bueno. Por eso Hebreos 13:7 comienza con una breve frase que dice, acordaos de vuestros pastores.
Usted tiene que acordarse de su pastor. Usted tiene que levantar, oiga esto, vallado alrededor de su pastor. Usted tiene que levantar un muro de protección alrededor de sus pastores. Si usted no hace eso, entonces quedan, oiga, más frágiles, más débiles, porque el pastor que está clamando por los demás necesita que también clamen por él. Y de esto se trata, porque el enemigo sabe cómo atacarnos. El enemigo sabe qué estrategias utilizar. Y usted tiene que entender que si Dios nos ha llamado, según Efesios 2:10, Dios nos ha llamado a cumplir unas obras. Dios nos ha llamado a cumplir su propósito. Efesios 2:10, está muy clara esa palabra. Pero ¿qué ocurre? El enemigo lo sabe. Y como el enemigo lo sabe, que somos hechura suya, que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, como el enemigo sabe que Dios preparó de antemano obras para que anduviésemos por ellas, ¿qué quiere el enemigo? Simplemente su estrategia y meta es mentir, engañar y arrancar esas obras para que no se logren. Por esa razón y muchas razones más, usted tiene que entender que el pastor necesita oración, que el pastor necesita cobertura, porque si no, amado, mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5 y verso 8. Ahí está un verso tan importante que debemos analizar en este momento, y la pastora Jocelyn nos puede hablar un poco de eso. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Escuche bien, se hizo unas estadísticas de las que le empecé a leer, y solamente del 100% de los pastores, el 30% estaba haciendo sus devocionales diarios y estaba orando y leyendo la Biblia diariamente. ¿Qué peligro hay en eso, pastora Jocelyn, de bajar la guardia en tiempos tan difíciles? Y que usted exhorta a la pastoral. Adelante. Bueno, bien importante que nosotros nos mantengamos conectados con el cielo nuevamente. Si nosotros no sacamos nuestro tiempo de oración, de búsqueda de la palabra, hacer nuestros devocionales, cantar cánticos, tener ese tiempo con el Señor, pues vamos a tener muchos ataques, que aunque vengan los ataques, pero si estamos cubiertos con la oración, podemos trabajarlo de otra forma. Es sumamente importante que nosotros reconozcamos que nosotros tenemos que tener una dependencia completamente del Señor. Y que si no sacamos ese tiempo, como hablábamos el domingo en casa, que tenemos que sacar ese tiempo para analizar la palabra, y otras veces recibimos la palabra el domingo o el miércoles o X día de la semana, nos quedamos con algunas inquietudes y ese es el momento de ir a casa y escudriñar esa palabra que nos quedamos que no entendimos. ¿Y de qué forma la vamos a entender si no es escudriñando su palabra? Por lo tanto, es bien importante que oremos en la mañana, en la tarde, en la noche, que estemos completamente conectados con Dios, porque si no el ataque es bien fuerte. Y el enemigo no necesita muchas cosas para derribar, no importa el rango que podamos tener en la tierra. Él quiere cortarnos la cabeza y hacer con nosotros lo que él quiere. Si nos encuentra desapercibidos, pues entonces viene el embate, y si no tenemos oraciones acumuladas en el cielo, no vamos a poder combatir las acechanzas del diablo contra nosotros. Y el hecho de que nosotros seamos pastores no quiere decir que no tengamos ataques y que no tenemos que orar de la misma manera que tiene que orar cualquier vida. Es la misma manera que tenemos que orar los pastores y los que estamos llamados y los que estamos al frente, porque el embate es más y más fuerte cada día. Y muchas veces vamos a hogares, oramos en los hogares por vidas que tienen situaciones. Es bien importante que cuando nosotros salgamos de esos hogares, nosotros sigamos cubriéndonos, sigamos cubriendo nuestra familia, sigamos cubriendo nuestra descendencia, porque el enemigo escoge lo más frágil, los más frágiles.
Y es sumamente importante que estemos conectados. Y no es que estemos orando las 24 horas del día, no. Que cada vez que nosotros nos venga a la mente, Señor, gracias. Cuídanos, bendícenos. Señor, ayúdanos. Guarda nuestras vidas. Guarda nuestra parentela. Que nuestro entorno esté rodeado de oración. Y que si otras veces nos sentimos cansados y nos sentimos que no podemos abrir nuestra boca para orar, pongamos una alabanza y cantemos y adoremos a Dios y levantemos nuestras manos y le digamos, Señor, ayúdame a continuar hacia adelante, porque en realidad me siento frágil, me siento que siento que avanzo y no avanzo. Que aprendamos a depender completamente del Señor, porque si Dios no está en nuestras vidas, de nada nos vale. Por eso vienen las depresiones, por eso vienen las confusiones, por eso viene el embate contra nuestras vidas, porque realmente el enemigo viene y encuentra la casa vacía, como dice la palabra, vacía de oración, vacía de alabanza, vacía de escudriñar la palabra. Por eso es bien importante que nos conectemos cada día, en cada momento, en cada situación, y que si aún vienen cosas positivas a nuestras vidas, Señor, gracias te damos. Gracias porque me tuviste pendiente. Gracias porque me diste de lo que yo no imaginaba que tú me ibas a dar. Muchas gracias, Señor. De la misma forma que oramos cuando las cosas negativas llegan, que clamemos de la misma forma. Amén. Por eso Efesios 4, 23. Efesios 4, 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El pastor y líder tiene que estar renovando la mente todos los días, porque son muchas cargas, son muchas presiones, son muchas situaciones y circunstancias difíciles, algunas de súbito, algunas de sorpresa, a veces hay cansancio físico, a veces hay falta de sueño. A veces no hay un balance, porque no hemos podido descansar quizás en la semana. Y si usted no renueva su mente, se va a sobrecargar. Y si la gente empieza a criticar y a murmurar, se va a contaminar y va a sentir más peso sobre usted. Pero tiene que ir todas las mañanas a la fuente de agua viva, al Señor Jesús, a su bendita palabra, para renovar esa mente, luego para orar y luego para echarse aceite, espiritualmente hablando, para que resbalen esas cargas y no reposen sobre usted. Es por esa razón y su misericordia hemos podido pastorear por más de 30 años, porque hemos aprendido estos principios y queremos que los pastores y líderes que están conectados en esta hora y los hermanos de la iglesia echen mano de esto, velen, oren, no bajen la guardia, pero sobre todo, hermanos amados, oren por sus pastores. Recuerden que ningún pastor es perfecto. Si fuera perfecto no estaría en esta tierra. Así que son personas que necesitan, así como Elías estaba sujeto a pasiones, y era un hombre de Dios, un gigante de Dios, y precisaba salir de la cueva, precisaba salir de depresiones. ¿Cuánto más los pastores actuales, que en el mundo ha aumentado la maldad, ha aumentado tantas presiones en la atmósfera, y los pastores precisan que usted despierte, y en vez de criticarlo, oren, los bendigan, porque sería completamente diferente. Y yo creo que es una exhortación no solamente a las iglesias de Senda de Amor, a todo líder que pueda escuchar esta plataforma bíblica, que comience con diligencia a orar por sus líderes y por sus pastores. Y tendremos iglesias sanas, saludables y fortalecidas en el poder del Espíritu Santo. Yo quisiera, para terminar, que el pastor haga una oración con todo el corazón para que se fortalezcan esos pastores y que inquiete a las ovejas, inquiete al pueblo a clamar y a clamar por los pastores. Oremos. Dios Todopoderoso, venimos delante de ti en tu nombre, rogando, Señor, para que hoy todo aquel que es pastor, líder que está viendo esta plataforma, Señor, tú intervengas renovando su mente, sí, Señor, renovando su corazón, que reciba un refrigerio espiritual en este momento. Aleluya. Y si está enfrentando algún ataque espiritual, alguna batalla, alguna lucha, en silencio, clamando a ti, creyendo, Señor, lo que tú has de hacer en medio de sus vidas, hoy tú puedas, Señor, traer libertad a través de esta palabra, traer nuevas fuerzas, dirección y sabiduría, sabiendo, Señor, que tú miras por tus pastores, por aquellos que de verdad honran y glorifican tu nombre.
Señor, anímales, fortaléceles y encamínales, sabiendo, Señor, que tú haces operación directa para quebrantar toda artimaña del enemigo, toda fuerza del mal. Señor, levantas muro y antemuro delante Sí, de ellos Señor. y tú traes una cobertura poderosa para que ellos puedan confiar de que tú eres el Señor que va adelante y ellos van caminando en paz, refugiados, Señor, por el Espíritu Santo que les guía y les acuerda que no están solos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pelea la buena batalla de la fe. Y tenemos la garantía que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Él nos llevará de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta la próxima. Bendiciones.